Buenos días, ¿cómo están, chiquillos? ¿Se quedaron dormidos, Buenos parece? días, profe. Buenos días. Ya. Hola, Diego, hola, Danitza. Bien, lo que vamos a ver Hola. hoy tiene continuidad con lo que estábamos haciendo la clase pasada. El viernes pasado nosotros estuvimos viendo las planillas previsionales que nos entregaba Previred. ¿Se recuerdan? ¿Ya? Sí. Sí, Ya. Y hasta la semana pasada en Previred nosotros vimos, por ejemplo, el desglose de las planillas de la AFP, en lo que dice relación con el descuento previsional del trabajador. Hablamos de la diferencia o de los diferentes porcentajes y dijimos que los porcentajes de la AFP variaban ya en cuanto a las comisiones solamente, porque había un porcentaje para efectos de planillas de la AFP, para el fondo de pensiones, que era fijo. En el fondo de pensiones un porcentaje fijo y el otro porcentaje es variable. ¿Se recuerdan ustedes qué porcentaje era fijo para efecto del fondo de pensiones en la AFP? un 7%. Eh, no, el 7% tiene que ver con la salud, Entre Danisa. el, ¿Sí? Miren, el 3, el 2,4 y el ya. 7%. Para efectos de fondo de pensiones. Está muy bien en todo caso, Danisa, lo que tú estás diciendo, porque igual se ve que captaste algo de la semana pasada. Había un porcentaje que era el 1,53 que tenía que ver con el seguro de invalidez y sobrevivencia, ¿cierto? Había otro porcentaje que era el 2,4 y que era el aporte que hacía el empleador al seguro de cesantía cuando el contrato era indefinido. Y había otro porcentaje que también se pagaba en la planilla de la AFP, que era el 3%, pero que tenía relación de los trabajadores con contrato a plazo fijo, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora, al ingresar a la página de Previred, solamente vamos a buscar un documento que dice relación con los indicadores previsionales, ¿ya? Previred nos entrega todo, aparte de que nos facilita toda la confección de las planillas de cotizaciones, nos entrega también, previo a eso, una actualización de los indicadores previsionales. Y en ese documento que nos entrega, y que está permanentemente a disposición de todos los empleadores, de los trabajadores, en fin, de quien quiera, por ejemplo, obtenerlo, nos indica los porcentajes de la AFP. Alcanzan a ver la pantalla, ¿verdad? Aquí, chiquillos, están los porcentajes de la Sí, AFP. Aquí Sí. están todas las AFP. En este minuto tenemos ah, 7 AFP que están vigentes. Pero fíjense en una cosa, que es lo que me interesa detallar. Las AFP, en su amplia mayoría, tienen porcentajes diferentes, excepto estas dos, Capital y Cuprum. ¿Ya? Y aquí no se trata de que sean los mismos dueños o cosas por el estilo. Ya, son simplemente coincidencias que se dan acá. En cuanto a que Capital tiene un 11,44 y Cuprum un 11,44 también, pero las demás, miren, Habitat, Plan Vital, Provida, Modelo y la última FP, la más nueva, 1. ¿Qué es lo que deben entender de acá? Si hablamos, por ejemplo, del descuento de la... Si nuestro objetivo de clase es identificar los descuentos previsionales, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta acá? Aquí debemos tener en cuenta, chiquillos, y eso es lo que me interesaría que dejaran como nota, que de estos porcentajes que aparecen para la AFP, el porcentaje fijo, ¿ya? El porcentaje que no va a cambiar nunca, es el que se va al fondo de pensiones de los trabajadores. Fondo de pensiones de los trabajadores, ya. Siempre, ¿ya? Siempre va a ser un 10%. Y si siempre el fondo de pensiones de los trabajadores va a ser un 10%, recuerden lo que conversábamos la semana pasada, ¿cómo se explica entonces que la AFP nos descuenten
Si estamos en Capital o en Cuprum, un 11,44. Si estamos en Hábitat, un 11,27 y así sucesivamente. ¿Cuál es la explicación de la diferencia? ¿Cómo? ¿Cuál es la explicación de la diferencia? Por ejemplo, a los trabajadores, si un trabajador está en Porque Provida, ¿qué porcentaje le van a descontar? el 1,45%. Por ahí va, pero no es, o sea, obviamente a los trabajadores si están en Provida le van a descontar el 11,45%, ¿cierto? Eso le descuentan al trabajador si está en Provida, si está en Plan Vital el 11,16. Pero lo que me interesa de esto, ¿ya? Es lo que yo en esta guía consideré acá. Por ejemplo, ¿cuánto es la cotización que le corresponde al fondo de pensiones de los trabajadores? Y aquí lo que interesa que ustedes determinen es que de la cotización que le descuentan al trabajador, realmente lo que va a su fondo de pensiones es el 10%. Mm, ¿Se fijan? A él le sí. descontaron, claro, le descontaron el 11,45, pero a su fondo de pensiones solamente llega el 10%. Y el otro porcentaje, el que está, por ejemplo, esta persona, para efecto de la guía, era de AFP Provida, el otro porcentaje se considera comisión. Es la comisión de la AFP. ¿Va quedando claro entonces, chiquillos, el desglose de las cotizaciones previsionales? O sea, hasta ahora ustedes sabían que si un trabajador estaba en Provida le iban a descontar el 11,45. Pero lo importante es saber cuánto realmente llega a su fondo de pensiones y cuánto es lo que este trabajador le tiene que pagar a la AFP, entre comillas, ¿verdad? Porque la AFP o sea, al descontarnos el empleador, ya estamos destinando este monto a la comisión de la AFP. ¿Ya? Es por eso que yo aquí, por ejemplo, puse estas preguntas en la guía. En la que le mandé, la guía número 5 era esta. Para que ustedes vayan analizando los descuentos previsionales. Cuando yo a ustedes les digo que estén con un cuaderno, es porque vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar una liquidación y vamos a ir ingresando los datos a la planilla de la AFP, a la planilla de la ISAPRE, ¿ya? Al seguro de cesantía y un aspecto con respecto al seguro de cesantía. ¿Se recuerdan la clase pasada cuando ingresamos a Previred que en la planilla de la AFP, también se pagaba lo de la AFC? Mm, ¿Se han preguntado ustedes si tienen alguna relación, por ejemplo, la AFC de la AFP? no. ¿En qué se relaciona? ¿Consideran que es lo mismo o realmente consideran que son situaciones o instituciones diferentes? Yo creo que son distintos. Bueno, casi. Sí, la Es verdad que es Que la que... depende de lo FC, que según signifique la cifra, ¿no? ¿Cómo, Danitza? ¿Qué fue lo último que dijiste? Que depende a lo que significan las cifras, Las cifras en cuanto a los montos, las letras. las letras. Ah, en todo caso la las sigla de siglas. esto, ya la sigla de Eso, esto. eso ¿Ya? bien. Ya. Diego, ¿tú qué piensas de eso? No, es que, como dijo la Danitza, tiene mucho que ver con las siglas, porque si AFP significa Administradora de Fondo de Pensiones, bueno, una teoría, la AFC vendría siendo Administradora de Fondo de Cesantía. Sí, justamente, eso es. Eso es. Muy bien. Resulta, No, chiquillos, que la AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, ya nace en este país con una reforma previsional en el año 1981. ¿Ya? Desde ahí que nosotros tenemos la AFP. Y la AFP, en cuanto a situaciones a explicar, que yo me acuerdo que esto lo habíamos conversado en las dos clases o las dos instancias de clase que tuvimos este año. ¿Ya? La AFP, ¿ya? Nace en el año 1981, ¿ya? O sea, se crean en el año 1981, ¿ya? Y se crean a raíz de lo que estaba sucediendo en ese minuto en el país. O sea, alguien dijo, de acuerdo al sistema previsional que tenemos hoy en día,
si seguimos de esa manera, no va a alcanzar el dinero para pagarle las pensiones a todos los jubilados que vayan a ir, digamos, generando en un futuro. Por lo tanto, se terminó con el sistema que existía y se creó un sistema de capitalización individual. ¿Ya? Anterior a 1981, la capitalización de los trabajadores era a través de un fondo solidario. Desde el año 1981, con el nacimiento de las AFP, se transformó en una capitalización individual. ¿Qué significa esto? De que para efectos de la AFP, perdón, del sistema anterior, todos los trabajadores pertenecían a diferentes cajas de previsión. Ya habían varias, por ejemplo, estaba la caja de previsión del Servicio de Seguro Social, la caja de empleados particulares, la caja de empleados públicos y periodistas, la caja de trabajadores de la hípica, ¿ya? Entonces, si por ejemplo estaban los del Servicio de Seguro Social, que eran los obreros, a ellos se les descontaba y toda esa plata iba a un fondo común, por decirlo de una manera. Todo lo que se les descontaba, por ejemplo, a los que estaban en el Servicio de Seguro Social, todo iba a un fondo común. Y cuando jubilaban ellos, sacaban plata de ese fondo común, ¿ya? El cual iban alimentando los trabajadores que estaban activos. Y así con todas las cajas de previsión. Luego se determinó de que si seguían jubilando más personas, no iba a alcanzar el dinero que estaban aportando los trabajadores activos. Y se terminó con ese sistema. Y surgieron las AFP. ¿Y cuál es la diferencia de la AFP? La diferencia de la AFP es que nace con una capitalización individual. ¿Ya? Tiene capitalización individual. ¿Ya? Y esa es la gran diferencia. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que nos descuentan el 10% de nuestro sueldo, esa plata se va acumulando para nosotros solamente, o sea, no va a un fondo común. Y cuando jubilamos, todo ese 10% que acumulamos durante toda nuestra vida de trabajo, la AFP lo toma y nos dice, bien, de acuerdo a esta cantidad que usted juntó, le vamos a entregar esta pensión mensual. ¿Ya? Y de ahí empezaron algunas situaciones que, bueno, si la comentamos nos vamos a extender mucho más todavía. En el fondo, la cotización, o sea, la pensión que un trabajador recibe en este minuto, es fruto y resultado de todo lo que cotizó durante su vida laboral. ¿Se entiende, Diego? ¿Se entiende, Danitza, chiquillos, lo que estamos conversando en cuanto al descuento del 10% y la diferencia que existía antes de la AFP y después de la AFP? Sí, profe. ¿Se logra entender? Ya. Qué bueno, porque es sumamente importante que estudien esto para que podamos entender, digamos, la base del descuento de la AFP. Ya, chiquillos, entonces, decíamos que en la AFP íbamos a tener un descuento que podía ser alguno de los que están acá, pero en el fondo lo importante era saber que de ese descuento un 10% se va a ir a nuestra cuenta del fondo de pensiones y el otro es el que se le paga a la AFP, la diferencia. ¿Ya? En cuanto a la AFC, ¿ya? La AFC proviene, ¿ya? Del, aquí está, AFC, ¿ya? Como ya tienen claro ustedes, por ejemplo, que AFP es administradora de fondos de pensiones y AFC administradora de fondos de cesantía, lo dije la semana pasada, lo pregunto ahora a ver si lo retuvieron. ¿En qué año surgen las AFC? ¿En qué año surge el seguro de cesantía en este país? ¿Se recuerdan? Como esto es más reciente, yo me acuerdo de la fecha exacta del nacimiento de las AFC. Nacen así como empezaron a funcionar en Chile, ¿ya? Y esto es un dato, una pregunta que perfectamente puede ser una pregunta de interrogación o de prueba. Nacen en Chile el 02 de octubre de 2002. ¿Ya? Desde ahí tenemos el tema del seguro de cesantía en Chile. ¿Ya? Ya este seguro de cesantía
¿ya? Solo pueden acceder los trabajadores dependientes. ¿Ya? Solo los trabajadores dependientes. Alguien me puede preguntar, por ejemplo, una trabajadora de casa particular, ¿es una trabajadora dependiente? De casa particular, Sí, sí. pero depende, pues, si le ofrecen contrato. Hablemos de lo que corresponde de acuerdo a la ley. ¿Ya? De acuerdo a la ley, una trabajadora de casa particular siempre debe tener un contrato. Entre paréntesis, sabemos que muchos trabajadores de casa particular, como también muchos trabajadores del comercio, etcétera, etcétera, trabajan sin contrato. Eso lo sabemos, ¿ya? Y lo sabemos ¿por qué? Porque de repente uno se encuentra con personas que le dicen, oiga, ¿sabes que yo estoy trabajando en una casa particular, pero no tengo contrato? Y el hecho de que no tengan contrato también depende de muchas cosas. Por ejemplo, la persona le dice, no, yo te hago contrato, y la persona le dice, sí, pero es que sabe que no me conviene que me descuenten las cotizaciones previsionales porque así saco más plata. Graso error, pues, o sea, la persona saca más plata momentáneamente, pero cuando van pasando los años, ya, y va viendo a esta persona que se va acercando a su edad de jubilación, ahí dice, trabajé tanto tiempo y nunca quise tener contrato y ahora no tengo dinero como para jubilar, ¿ya? Ese es un tema aparte. O sea, la idea es que todos los trabajadores ya cambien esa mentalidad y coticen por el tiempo que trabajan, ¿ya? Entonces, para el efecto de la pregunta, ¿los trabajadores de casa particular son trabajadores dependientes? Sí, son trabajadores dependientes, ¿ya? Porque tienen que cumplir un horario, tienen que cumplir las instrucciones que les da su empleador, etcétera. Pero los trabajadores de casa particular no están considerados en el seguro de cesantía, ¿ya? ¿Los funcionarios de las Fuerzas Armadas están considerados en el seguro de cesantía o los funcionarios públicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Tampoco están considerados en el seguro de cesantía, ¿ya? Uy, bueno, Lo vamos a explicar inmediatamente porque me falta hacerles la última pregunta en relación a estas personas. ¿Ya? Vamos a ingresar aquí a la planilla de la FC, ¿ya? De Plenitud, perdón. Los trabajadores independientes cuando son los empleadores mismos, ¿ya? Recuerden que los empleadores también pueden cotizar como trabajadores independientes. Los trabajadores independientes, ¿pueden pertenecer al seguro de cesantía? ¿Qué creen ustedes? No. No, tampoco. ¿Ya? El motivo es bien claro. Este seguro se creó solamente para los trabajadores dependientes, ¿ya? Pero que no sean trabajadores de casa particular, que no sean trabajadores de casa particular, que no sean funcionarios del Estado, que no sean funcionarios de Fuerzas Armadas y que no fueran empresarios que cotizan como independientes. ¿Ya? Entonces, lo que veíamos también la semana pasada, que lo vamos a ver aquí solamente en las categorías de trabajadores, para que así vamos entendiendo un poquito mejor. Miren, en Chile tenemos categorías de trabajadores que están mencionados acá, ¿ya? Que pueden ser, digamos, del sector público, que pueden ser trabajadores de casa particular independientes, pero para efecto del seguro de cesantía, tenemos que pensar que estos trabajadores de casa particular no van a cotizar en el seguro de cesantía. ¿Por qué motivo? Porque a ellos el empleador, ¿ya? El empleador les aporta mensualmente un 4,11% de su monto imponible. Y ese 4,11% es un monto que se destina al fondo de indemnización de esos trabajadores. Los trabajadores independientes, cuando son empresarios, tampoco pueden cotizar en el seguro de cesantía porque se supone que ellos no están desprotegidos. Los únicos que cotizan en el seguro de cesantía son los trabajadores, por ejemplo, dependientes
de la industria, del comercio, etcétera. Los trabajadores públicos, los trabajadores de los funcionarios de Fuerzas Armadas, tampoco, porque ellos tienen otros seguros, tienen otros beneficios, ¿ya? Que no tienen los trabajadores dependientes de la empresa. Por ese motivo, el fondo la AFC, nació justamente para esos trabajadores. Es importante que lo mencionemos porque tenemos que saber, ¿ya? O ustedes como estudiantes, por ejemplo, de Administración en Recursos Humanos, que no todos los trabajadores pertenecen al seguro de cesantía. Se creó este seguro para los trabajadores de las empresas única y exclusivamente, ya del sector privado. No entran, repito, las trabajadoras de casa particular. ¿Ya? En cuanto a la AFC, ¿por qué se cotiza en la planilla de la AFP? Por una razón muy simple, porque la AFC, cuando surgió como institución, ¿ya? Surgió y necesitaba, por ejemplo, de una empresa que, esto fue una licitación, ya que ofreció el Estado. ¿Y en qué consiste esa licitación? Que el Estado le ofrece a las AFP, a las ISAPRE, a las cajas de compensación, a las mutuales de seguridad, ya le ofrece administrar este dinero. Es mucho dinero el que entra acá. Entonces, el Estado le ofrece, ya, por medio de licitaciones, administrar ese dinero que se va a acumular en la AFC. Y postularon todos, como le digo, postularon las cajas de compensación, las ISAPRE, las mutuales, ¿ya? Y las AFP. Y la que se adjudicó esa licitación, o sea, es la que ofreció mayores garantías para el Estado, fueron las AFP. Por eso es que en todas las planillas de la AFP aparece una sección destinada al cobro de la AFC. ¿Ya? Pero no es que la AFC sea lo mismo que la AFP, no. La AFC perfectamente pudo haber estado, se la pudieron haber adjudicado las ISAPRES. Y en ese caso, este monto iba a aparecer en las planillas de las ISAPRES. Lo mismo en las planillas de la caja de compensación, o lo mismo en las planillas de las mutuales de seguridad. ¿Ya? En este caso, las AFP que se unieron, ¿cierto? Y ofrecieron las mejores condiciones para el Estado en cuanto a la administración de este fondo. ¿Se logra entender, chiquillos, el tema de la AFP, la diferencia que existe entre AFP y AFC, y por qué la administra o por qué se incluye en la planilla de la AFP? ¿Quedamos claros, Diego y Danitza? Sí, profe. Sí, bien. Ya. Entonces, lo que se va a descontar también en cuanto a descuentos previsionales y aportes del dueño, perfectamente lo encontramos en la AFC. ¿Cierto? En cuanto a la AFP y a la AFC, ¿cuánto es lo que se le descuenta al trabajador, por ejemplo, si tiene un contrato fijo? ¿Qué monto se le va a descontar en cuanto a su descuento previsional a un trabajador en la AFC si tiene un contrato fijo? Yo voy a ir poniendo alternativas, ¿ya? Voy a escribir algunos porcentajes y ustedes me van a decir cuánto, ¿ya? Plazo fijo, trabajador. Plazo fijo, trabajador. ¿Será el 3%? Ustedes me dicen. ¿Será el 2,4%? ¿Será el 0,6%? ¿O será el 0,0%? Si el trabajador está en AFC, ¿cuánto se le va a descontar al trabajador? Diego dice nada. ¿Tú, Danitza, estás de acuerdo con Diego? Y de la AFC no estoy segura, pero creo que no. Ya. Bien. Sí, Diego tiene razón. En el fondo, el trabajador, cuando tiene un contrato de plazo fijo
¿ya? En la AFC no va a descontar nada. Nos volvemos a la planilla, ¿ya? Este trabajador que desarrollamos tenía un contrato de plazo fijo. Y si nos vamos a su liquidación, ¿ya? En la AFC no tiene descuento. Si nos vamos a la explicación, en el 10.4, 10.3, 10.4. Seguro de cesantía del trabajador por tratarse de un contrato de plazo fijo, al 30 de junio el trabajador no aporta. ¿Se fijan? Y aquí tendríamos entonces la explicación de por qué en este caso el trabajador tiene 0 en el seguro de cesantía. ¿Se fijan? Entonces, si hablamos del trabajador, pero en este caso hablamos de un contrato de plazo indefinido, ¿ya? Vamos a copiar lo mismo, pero aquí vamos a poner, por ejemplo, contrato de plazo indefinido. El trabajador, ¿cuánto aportaría, ya, al seguro de cesantía? Y tenemos las mismas alternativas, pero también la respuesta está acá. ¿Cuánto aportaría el trabajador al seguro de cesantía si su contrato es indefinido? Es decir, ¿cuánto se le debería descontar? Un 0,6%. El 0,6%. ¿Ya? Toda vez que el contrato es indefinido, el trabajador va a aportar un 0,6%. Muy bien. Ahora, lo mismo, pero desde el punto de vista del empleador. ¿Ya? Y con esto terminamos esta primera parte de la clase, chiquillos. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista del empleador. ¿Ya? Lo corremos aquí para diferenciarlo. Entonces aquí ponemos empleador. Y el empleador también tiene sus consecuencias en cuanto al seguro de cesantía. Veamos. Si el contrato es a plazo fijo, ¿el empleador cuánto aportará? ¿Un 3%, un 2,4%, un 0,6% o un 0%? Un 3%. ¿Correcto? Y si el contrato es indefinido, el empleador aporta Un 2,4. 2,4. 2,4%. Esto, chiquillos, es lo que vamos a ver acá. Tenemos por un lado la cotización del trabajador, monto imponible, monto que iría a la AFP, monto que iría al seguro de invalidez y sobrevivencia, y aquí vamos a trabajar, ya en unos minutos más, con esta parte, ya, con el seguro de cesantía, en cuanto al aporte del trabajador y en cuanto al aporte del empleador. ¿Ya? Hasta ahora, ¿tienen algún comentario, alguna consulta, alguna duda de lo que estamos conversando? Para cerrar esta primera parte. No, ninguna, profe, de mi parte. Ya, qué bien. ¿Tú, Danitza, algún comentario, alguna sugerencia, pregunta? No, pero ¿No? Bien. Bueno, el objetivo inicial en este caso es reforzar el descuento que tenemos en la AFP, ¿ya? Y en el seguro de cesantía, específicamente lo que dice relación con la planilla de la AFP. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos un ratito más. Y mientras tanto,